Jóvenes, sean bienvenidos a su canal de Matemáticas y Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo video del tema del movimiento vertical de caída libre, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las fórmulas escalares. También vamos a aplicar las fórmulas vectoriales y además vamos a aplicar los números de Galileo. Entonces, jóvenes, a continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice: Jorgito se encuentra en el borde de un pozo de agua a 980 metros de profundidad con respecto al nivel del agua y deja caer su pelota de cuero, y nos están pidiendo hallar el tiempo transcurrido para que Jorgito escuche el ruido producido por la pelota al chocar con el agua. Y nos están dando de dato que la gravedad es aproximadamente igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces el primer paso a realizar sería describir el movimiento de la pelota. Entonces aquí nos están diciendo que Jorgito se encuentra en el borde de un pozo con agua, y a partir de ese punto, el punto A, deja caer su pelota de cuero. Entonces, si Jorgito deja caer la pelota de cuero, nosotros sabemos que la velocidad inicial de la pelota será igual a 0. Entonces, como podemos observar, la pelota realiza un movimiento vertical hacia abajo. Y como podemos observar, la velocidad de la pelota apuntará hacia abajo. Tendrá el mismo sentido que la gravedad. Entonces, por estar a favor de la gravedad, el movimiento será un movimiento acelerado. Entonces, aquí solamente nos quedaría aplicar las fórmulas escalares. Entonces, aquí vamos a trabajar primero analizando el movimiento realizado por la pelota de cuero, y luego también vamos a analizar el movimiento realizado por el sonido, ya que nos están pidiendo hallar el tiempo que transcurre para que Jorgito escuche el sonido del impacto de la pelota con el agua. Entonces, diremos, analizando el movimiento de la pelota de cuero, la cual realiza un movimiento vertical de caída libre, y además, por otro lado, vamos a analizar el movimiento del sonido. Jóvenes, no se olviden que el sonido siempre realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que su velocidad va a ser constante en el aire. Entonces, el sonido realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces, analizando el movimiento de la pelota, vamos a trabajar en el tramo AB, cuando la pelota impacta con el agua en el punto B, recorriendo la altura de 980 metros. Entonces, nos quedaría ya ese tiempo transcurrido. Entonces, vamos a analizar qué parámetros tenemos en ese tramo. Tenemos la velocidad inicial con la que parte la pelota de cuero, la cual fue soltada, velocidad inicial 0, un parámetro. Tenemos la altura recorrida por la pelota al impactar con el agua, ahí son 2 parámetros, y la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos 3 parámetros. Nuestro cuarto parámetro sería el tiempo transcurrido para que la pelota impacte con el agua. Entonces, la fórmula que nos relaciona esos 4 parámetros sería la que dice que la altura, el módulo de la altura, es igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos
1/2 del módulo de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Reemplazando valores, nosotros sabemos que la altura recorrida sería los 980 metros. Esta será igual a la rapidez inicial. Nosotros sabemos que la pelota de cuero parte de reposo a velocidad inicial 0, entonces este producto se hace 0, y como estamos en un movimiento de bajada, la pelota realiza un movimiento acelerado, el signo a tomar sería el positivo, entonces me quedará 1/2 de la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Realizando la simplificación del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Simplificando, quinta de 5 es 1 y quinta de 980, eso me da 196. Muy bien, entonces diremos lo siguiente, que t al cuadrado será igual a 196, y nosotros sabemos que 196 es un cuadrado perfecto, es 14 al cuadrado. Finalmente diremos que el tiempo que demora la pelota en llegar a impactar en la superficie del agua será de 14 segundos. Muy bien, este le vamos a llamar un tiempo t1. Ahora vamos a trabajar con el movimiento realizado por el sonido. El sonido se mueve a partir del punto B en el momento que impacta la pelota con el agua y recorre los 980 metros hacia arriba hasta llegar a oídos de Jorgito. Entonces diremos lo siguiente. Para el sonido aplicamos la fórmula espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ya que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el espacio recorrido por el sonido será los 980 metros, la profundidad del pozo igual a la velocidad del sonido, y nosotros sabemos, jóvenes, que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo. Eso lo tienen que saber de antemano, chicos. Eso es un dato que siempre va a estar con nosotros por el tiempo. Entonces, realizando las simplificaciones del caso, un 0 de 980 con un 0 de 340 se elimina. Entonces diremos que el tiempo es igual, el 34 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 98 entre 34, eso me da un tiempo de 2,88 segundos, y eso lo vamos a llamar tiempo 2. Entonces el tiempo transcurrido desde que Jorgito suelta la pelota o deja caer la pelota desde el punto A hasta que escucha el sonido del impacto, lo vamos a llamar tiempo total, y ese tiempo total será igual al tiempo t1 que recorre la pelota hasta impactar el agua, más el tiempo t2 en que demora el sonido en llegar a oídos de Jorgito, sumando 14 más 2,88 segundos, eso me da 16,88 segundos. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, si nos hubiesen pedido hallar con qué velocidad impacta la pelota con el fondo del agua, entonces podríamos aplicar la siguiente fórmula, aquella que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Entonces, de aquí podríamos hallar
la velocidad de impacto de la pelota de cuero. Entonces, velocidad final sería velocidad de la pelota en el punto B. Y esto es igual. La velocidad inicial es 0, ya que la pelota fue dejada por Jaimito. Entonces, velocidad inicial se elimina. Y como estamos en un movimiento de bajada, es acelerado, tomamos el signo más la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo transcurrido, pero es el tiempo que demora la pelota en recorrer esta altura de 980 metros, y eso es 14 segundos. Entonces, la velocidad de impacto de la pelota de cuero con el fondo del agua del pozo sería 10 por 14, y eso me da 140 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice: se suelta una esfera de una altura de 120 metros y simultáneamente se lanza otra esfera hacia arriba y desde el piso con una velocidad de 60 metros por segundo. Y nos están pidiendo hallar el tiempo que demora en cruzarse. Además, nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el primer paso a seguir sería dibujar el movimiento que describen las dos esferas. Nos están diciendo que la primera esfera es soltada a una altura de 120 metros con respecto al nivel del suelo. Y como nos están diciendo que la primera esfera fue soltada, eso significa que su velocidad inicial es igual a 0. Además, como podemos observar, su trayectoria es verticalmente hacia abajo. Además, nos están diciendo que simultáneamente, en el momento que se deja caer la primera esfera, se lanza una segunda esfera con una velocidad de 60 metros por segundo desde el suelo, con un movimiento vertical hacia arriba. Y nos están pidiendo hallar el tiempo transcurrido que demora en cruzarse. Entonces, nosotros observamos de la gráfica que la esfera 1 y la esfera 2 se cruzan juntos en el punto B, en esta línea de referencia horizontal. Eso significa que la esfera 1 habrá recorrido esta altura h1 en un tiempo t minúscula que será igual al tiempo que habrá transcurrido para que la segunda esfera recorra la altura h2. Es decir, estos dos tiempos t minúscula son iguales. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a trabajar por partes. Primero vamos a analizar el movimiento de la primera esfera y luego el movimiento de la segunda esfera. Entonces diremos: esfera 1 o primera esfera, y como el movimiento de la primera esfera es un movimiento vertical hacia abajo, entonces aplicaremos las ecuaciones escalares. Para ver cuál de las ecuaciones escalares vamos a aplicar, vamos a ver qué parámetros podemos encontrar en el tramo que recorre la primera esfera, en el tramo AB, y podemos observar que tenemos velocidad inicial, primer parámetro, tiempo transcurrido, segundo parámetro, altura recorrida h1, tercer parámetro, y la gravedad, cuarto parámetro. Entonces, la ecuación que relaciona esos cuatro parámetros es la siguiente, la que dice que el módulo de la altura es igual al producto de la rapidez inicial por el tiempo
más menos 1/2 por el módulo de la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Reemplazando valores en dicha ecuación, tenemos que la altura recorrida por la primera esfera es h sub 1. Colocamos h sub 1. Esta será igual a la rapidez inicial de la primera esfera. Y como podemos observar, parte del reposo, velocidad igual a 0. Entonces 0 por t me da 0, se elimina. Y además, como podemos observar, el movimiento de la primera esfera es un movimiento acelerado, ya que está a favor de la gravedad. Entonces utilizamos el signo más. Entonces sería 1/2 de la gravedad, que vale 10 metros por segundo, y multiplicado por el tiempo t al cuadrado. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Entonces obtenemos que h sub 1 es igual a 5t al cuadrado. Muy bien. A continuación vamos a analizar el movimiento de la segunda esfera. Entonces colocamos esfera número 2. Muy bien. Vamos a ver qué parámetros se relacionan en su movimiento en el tramo CB. Y como podemos observar, tenemos velocidad inicial, tenemos altura recorrida, h sub 2, ahí van 2 parámetros, tiempo transcurrido, t, 3 parámetros, y la gravedad, 4 parámetros. Son los mismos parámetros que utilizamos para la primera esfera. Entonces, la fórmula a utilizar sería la misma. Esta de aquí. Entonces, reemplazando directamente en dicha fórmula, para la segunda esfera diremos lo siguiente. La altura recorrida por la segunda esfera sería h sub 2. Colocamos h sub 2 es igual a la rapidez inicial de la segunda esfera, que es 60 metros por segundo, por el tiempo. Sería 60t. Muy bien. Más menos, entonces aquí vamos a escoger el signo. Y como podemos observar, el movimiento de la esfera es de subida, es un movimiento desacelerado, ya que dicho movimiento es contra la gravedad. Entonces, por concepto, nosotros sabemos que se toma el signo menos. Entonces sería menos 1/2 de la gravedad, que vale 10, por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces diremos que la altura h sub 2 es igual a 60 por t. Realizando la simplificación del caso, mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Y me quedaría menos 5t cuadrado. Muy bien. Además, nosotros sabemos por composición de segmentos que la altura de 120 es igual a la suma de las alturas que lo componen. Es h sub 1 más h sub 2. Entonces, planteando la ecuación, diremos que la altura h sub 1 más la altura h sub 2, eso me da 120 metros. Entonces colocamos 120. Muy bien. Reemplazando el valor de h sub 1, nosotros sabemos que eso es 5t cuadrado más h sub 2 es 60t menos
5t cuadrado, y todo eso es igual a 120. Muy bien. Y como podemos observar, 5t al cuadrado con menos 5t al cuadrado se elimina. Entonces diremos que nos estaría quedando que 60t es igual a 120. Fácilmente podemos despejar el tiempo t, y este es igual, el 60 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 120 entre 60, eso me da 2 segundos. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, si nos hubieran pedido hallar con qué velocidades se encuentran las dos esferas, entonces eso se puede resolver fácilmente. Nosotros sabemos que la primera esfera parte del reposo y como el movimiento es vertical hacia abajo, realiza un movimiento acelerado. Eso significa que su velocidad va a aumentar 10 metros por segundo por cada segundo transcurrido. Eso lo determina la gravedad. Entonces, como parte del reposo, en su primer segundo transcurrido, la velocidad habrá aumentado 0 más 10, eso me da 10 metros por segundo, y en el siguiente segundo transcurrido habrá aumentado 10 metros por segundo más, sería 10 más 10, 20 metros por segundo. De igual manera, para la segunda esfera, como esta segunda esfera es lanzada hacia arriba, realiza un movimiento desacelerado, ya que su movimiento es contra la gravedad. Eso significa que su velocidad va a ir disminuyendo 10 metros por segundo por cada segundo transcurrido. Entonces, en el primer segundo transcurrido, su velocidad será de 60 metros por segundo menos 10 metros por segundo, y eso me da 50 metros por segundo. Y en el siguiente segundo transcurrido, la velocidad será 10 metros por segundo menos, sería 50 metros por segundo menos 10 metros por segundo, y encuentra a la primera esfera con una velocidad de 40 metros por segundo. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice: Firulai se encuentra mirando en el borde de un edificio y de pronto se le desprende el dije de su collar. Y cuando el dije se acerca a una ventana de 2,2 metros de altura, este se demora 2 décimos de segundo en recorrer la altura de la ventana. Y nos están pidiendo hallar la altura entre el borde del edificio y la parte superior de la ventana. Entonces, el primer paso a seguir sería graficar el movimiento del dije. Como nos están diciendo que Firulai se encuentra en lo alto y al borde de un edificio mirando hacia la calle, y de pronto su dije se le desprende del collar. Eso significa que si el dije se desprende, la velocidad inicial del dije es igual a 0. Y como podemos observar, el dije describe un movimiento vertical hacia abajo. También nos dicen que dicho dije recorre la altura de 2,2 metros de una ventana en 2 décimos de segundo. Y nos están pidiendo hallar la altura que hay entre el borde del edificio y la parte superior de la ventana. Nos están pidiendo hallar esta altura h mayúscula. Entonces, para resolver este ejercicio lo vamos a trabajar por tramos. Como podemos observar, el tramo que recorre el dije desde el punto B hasta el punto C
observamos que los datos son numéricos. Aquí tenemos tiempo transcurrido, la altura recorrida, ahí van 2 parámetros, la aceleración de la gravedad, 3 parámetros. Entonces en este tramo BC podríamos hallar la velocidad del dije en el punto B, la cual sería la velocidad inicial. Entonces, en dicho tramo vamos a aplicar una de las fórmulas escalares del movimiento vertical de caída libre. Entonces decimos, trabajando en el tramo BC, y la fórmula que relaciona esos 4 parámetros es aquella que dice que el módulo de la altura es igual al producto de la rapidez inicial por el tiempo transcurrido más menos 1/2 del módulo de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, reemplazando valores en dicha ecuación, tenemos que la altura recorrida es la altura de la ventana, que es 2.2 metros, y esta es igual, la rapidez inicial del dije sería la rapidez en el punto B. Entonces colocamos rapidez en el punto B por el tiempo transcurrido, y el tiempo transcurrido son 2 décimos, 0,2 segundos. Y como el movimiento es hacia abajo, a favor de la gravedad, entonces es un movimiento acelerado. Por tal motivo utilizamos el signo más 1/2 de la gravedad, que vale 10, por el tiempo, que es 2 décimos de segundo, elevado al cuadrado. Muy bien, acá me queda en el primer miembro 2,2 es igual, aquí me queda igual rapidez en el punto B por 0,2 realizando las simplificaciones del caso. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Muy bien. Este 0,2 elevado al cuadrado lo podemos descomponer como el producto de 0,2 por 0,2 y 5 por 0,2. El 5 por un 0,2, eso me da 1. Entonces me quedaría 1 por el otro 0,2. Entonces este producto me queda, o me da como resultado, 0,2. Muy bien. Este 0,2 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 2,2 menos 0,2, eso me da 2. Y eso es igual a la rapidez en el punto B por 0,2. Fácilmente diremos lo siguiente: despejando la rapidez en el punto B, esto es igual, y el 0,2 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y me quedaría 2 entre 0,2. Para eliminar la coma del 0,2 que está en el denominador, vamos a multiplicar por 10 tanto al denominador como al numerador, y 0,2 por 10 en el denominador me da 2, y 2 por 10 en el numerador me da 20, y 20 entre 2, eso me da una velocidad o una rapidez del dije en el punto B de 10 metros por segundo. Muy bien. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo hallar la altura h mayúscula. Entonces, esa altura lo vamos a hallar trabajando en el tramo AB. Entonces, ahora vamos al tramo AB.
Y vamos a ver qué parámetros podemos obtener en dicho tramo. Tenemos la velocidad inicial, que parte de reposo, que es igual a 0, primer parámetro. La aceleración de la gravedad, segundo parámetro. Tenemos la rapidez en el punto B, tercer parámetro. Y nuestro parámetro incógnita, que es la altura, cuarto parámetro. Entonces, la ecuación que relaciona esos 4 parámetros es la siguiente. La que dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado más menos 2 veces el módulo de la gravedad por la altura. Muy bien, reemplazando los valores en dicha ecuación, tenemos que la velocidad final en el tramo AB es la rapidez en el punto B, que lo acabamos de hallar, que vale 10 metros por segundo. Entonces sería 10 al cuadrado, y eso es igual a la rapidez inicial, y la rapidez inicial es la rapidez en el punto A, y como parte del reposo eso es 0, entonces se elimina. Y como podemos observar, como el dije realiza un movimiento vertical hacia abajo, movimiento acelerado a favor de la gravedad, escogemos el signo más, sería más el producto de 2 por la gravedad, que vale 10 metros por segundo. Jóvenes, no se olviden, estamos trabajando siempre con la gravedad, igual a 10 metros por segundo, y por la altura, aquí nos queda que 10 al cuadrado es 100, y esto es igual a 2 por 10, eso me da 20h. Fácilmente diremos lo siguiente, que la altura h mayúscula que nos están pidiendo será igual, el 20 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 100 entre 20, eso me da una altura de 5 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice: Messi se aloja en una suite del hotel Burj Al Arab de Dubái. Y desde su balcón, que se encuentra a 165 metros del suelo, patea su pelota hacia arriba, imprimiéndole una rapidez de 40 metros por segundo. Y nos están pidiendo hallar el tiempo que demora la pelota en llegar al suelo. Y nos están dando de dato que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el primer paso a seguir sería dibujar el recorrido de la pelota. Entonces, como nos están diciendo que Messi se encuentra en el balcón de su suite, que se encuentra a una altura de 165 metros con respecto al suelo, y desde su balcón patea su pelota de forma verticalmente hacia arriba, imprimiéndole una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Entonces la pelota sube hasta llegar a su altura máxima, donde en ese instante la pelota se detiene y luego comienza a bajar hasta llegar al suelo en el punto B. Entonces, como podemos observar, podemos analizar dicho movimiento en el tramo de subida y en el tramo de bajada, ya que nos están pidiendo hallar el tiempo que demora en llegar la pelota al suelo. Entonces sería conveniente resolver este ejercicio aplicando una sola ecuación vectorial. Entonces, aplicando nuestra ecuación vectorial, vamos a ver cuál de todas vamos a aplicar. Para eso vamos a observar qué parámetros están relacionados en dicho movimiento de ir de A hasta B. Entonces, el primer parámetro conocido es la velocidad inicial, que es 40 metros por segundo,
El segundo parámetro conocido es la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. El tercer parámetro conocido es la altura, que es 165 metros. Es medido a partir del balcón de Messi hasta el nivel del suelo. Nosotros sabemos que como la pelota partió del balcón de Messi, entonces esta línea horizontal será nuestro nivel de referencia. Muy bien. Entonces, como nos están pidiendo el tiempo transcurrido, ese será nuestro cuarto parámetro. La fórmula vectorial que relaciona esos cuatro parámetros es aquella que dice que el vector altura es igual al producto del vector velocidad inicial por el tiempo más un medio del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, vamos a ver qué signo lleva dichos parámetros. Entonces, vamos a ver que la altura, que el vector altura, está por debajo de nuestro nivel de referencia. Está por debajo y nosotros sabemos por la ley de signos que si la altura se encuentra debajo de nuestro nivel de referencia, se reemplazará con signo negativo. Entonces, nuestra altura sería de menos 165 metros. Y esto es igual. Y la velocidad inicial de la pelota es de 40 metros por segundo. Y como la pelota tiene un movimiento vertical hacia arriba, apunta hacia arriba, nosotros sabemos por convención de signos que dicha velocidad es positiva. Entonces se reemplaza como más 40 metros por segundo por el tiempo más un medio de la gravedad, del vector gravedad. Acá me faltó colocarle el signo de vector y nosotros sabemos que el vector gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y nosotros sabemos por ley de signo que si apunta hacia abajo se reemplaza con signo negativo. Entonces será menos 10 metros por segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Entonces, como podemos observar, los coeficientes de estos términos tienen quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 40 es 8 y quinta de 165, eso me da 33. Entonces, aquí me estaría dando más por menos menos t al cuadrado. Sería conveniente pasar todos los términos al primer miembro. Entonces, este menos t al cuadrado pasaría al primer miembro como más t al cuadrado positivo. Este 8t que está con signo positivo en el segundo miembro pasaría al primer miembro con signo negativo, menos 8t, y nos quedaría en el primer miembro menos 33. Entonces, en el segundo miembro quedaría 0. Y como podemos observar, hemos obtenido un trinomio cuadrado. Para factorizar dicho trinomio, vamos a utilizar el método del aspa. Nosotros sabemos que t al cuadrado se descompone como el producto de t por t. El 33 se descompone como 11 por 3. Ahora sí vamos a ver qué signos llevan. Y como observamos, el término central es menos 8t. Entonces sería conveniente que el 11 sea negativo y el 3 positivo. Y menos 11
por más 3, eso me da menos 33. Realizando el producto en cruz, t por menos 11 me da menos 11t y t por más 3 más 3t. Y menos 11t más 3t me dan los menos 8t que se encuentra en el término central. Entonces eso significa que está bien factorizado. Entonces los factores se tomarán de manera horizontal. Entonces diremos lo siguiente, que t menos 11 por t más 3 eso es igual a 0. Acá hay dos posibilidades, que el factor t menos 11 sea igual a 0, entonces decimos que t menos 11 sea igual a 0, o que también t más 3 sea igual a 0. Despejando t de la primera ecuación, el 11 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces obtenemos un tiempo de 11 segundos positivo. Y en la segunda igualdad, despejando t, el 3 que está sumando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces me quedará menos 3 segundos. Y nosotros sabemos que los tiempos no son negativos. Entonces este tiempo se descarta. Entonces diremos que el tiempo transcurrido para que la pelota llegue hasta el suelo es de 11 segundos. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, si nos hubieran pedido también hallar con qué velocidad impacta la pelota al suelo, entonces la segunda fórmula vectorial a aplicar sería la siguiente, la que nos dice que el vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial más el vector gravedad multiplicado por el tiempo. Entonces, como el análisis de movimiento es desde el punto de partida A hasta llegar al punto B, es decir, hasta el suelo, sabemos que la velocidad con que impacta la pelota en el suelo es la velocidad en el punto B. Entonces la velocidad final sería la velocidad en B que nos están pidiendo. Y esto es igual, el vector velocidad inicial es dato, es de 40 metros por segundo apuntando hacia arriba. Entonces, como está apuntando hacia arriba, por ley de signos, eso se reemplaza con un valor positivo, más 40, más, jóvenes, no se olviden que en las ecuaciones vectoriales siempre el signo que se le antepone a la gravedad es más, igual que acá, más. Entonces, reemplazando el valor del vector gravedad, nosotros sabemos que la gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por convención, por apuntar hacia abajo, lleva signo menos. Entonces sería de menos 10 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo transcurrido, que lo acabamos de hallar, que es de 11 segundos. Entonces sería por 11. Entonces diremos que el vector velocidad en el punto B con que impacta la pelota con el suelo sería 40, más por menos me da menos, y 10 por 11, 110. Entonces sería menos 110 más 40, eso me da menos 70 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad con que impacta la pelota con el suelo. Jóvenes, la velocidad nos ha salido negativa porque, como podemos observar en la figura,
la velocidad con la que impacta la pelota con el suelo apunta hacia abajo. Entonces, por convención de signos, esa velocidad sería negativa, como nos ha salido aquí. Entonces, si nos pidieran hallar la rapidez con que la pelota impacta con el suelo, diríamos que su rapidez es lo mismo que decir el módulo de la velocidad. Entonces, daríamos como respuesta que la rapidez sería igual a 70 metros por segundo, un valor positivo. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice: Matilde, de lo alto de la Torre Eiffel, deja caer una esfera y luego de 2 segundos lanza verticalmente hacia abajo una segunda esfera con una velocidad de 30 metros por segundo. Y nos están pidiendo hallar a qué altura con respecto a Matilde se produjo el encuentro de estas esferas. Además, nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el primer paso a seguir es dibujar el movimiento de las dos esferas. Entonces, nos están diciendo que primero Matilde, de lo alto de la Torre Eiffel, deja caer una primera esfera. Entonces, si la deja caer, eso significa que la velocidad inicial de la primera esfera es igual a 0. Parte del reposo desde el punto A. Luego de 2 segundos transcurridos, nos dicen que Matilde lanza una segunda esfera hacia abajo con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Y nos están pidiendo hallar la altura en la que se encuentran las dos esferas con respecto a la posición de Matilde. Es decir, nos están pidiendo hallar la altura h minúscula. Entonces, este ejercicio lo vamos a trabajar por partes. Primero vamos a analizar el movimiento de la primera esfera y luego analizaremos el movimiento de la segunda esfera. Entonces diremos lo siguiente. Entonces, para la primera esfera, y vamos a analizar el tramo recorrido desde el punto A hasta el punto B, donde se produce el encuentro. Entonces, en ese tramo vamos a aplicar la ecuación escalar del movimiento vertical de caída libre, ya que se produce un movimiento de bajada. Entonces vamos a ver qué parámetros se relacionan en ese tramo. Entonces, como podemos observar, el primer parámetro que tenemos es la velocidad inicial, que es dato. Después se relaciona el parámetro tiempo, ahí son 2 parámetros. El parámetro altura, son 3 parámetros. Y la aceleración de la gravedad, que es dato. Entonces, la fórmula que relaciona esos 4 parámetros es la siguiente, la que dice que el módulo de la altura es igual al producto de la rapidez inicial por el tiempo más menos 1/2 del módulo de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Reemplazando datos, nosotros sabemos que la altura en ese tramo es h minúscula. Entonces colocamos h minúscula es igual la rapidez inicial de la primera esfera. Como nos dicen que parte de reposo vale 0, entonces 0 por t se elimina. Y como el movimiento es de bajada a favor de la gravedad, entonces dicho movimiento será acelerado. Es por eso que escogemos el signo más 1/2 de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo elevado al cuadrado. Y el tiempo transcurrido en el tramo AB son los 2 primeros segundos transcurridos más el tiempo t,
que transcurre para llegar al punto B. Entonces, el tiempo sería 2 más t, o lo mismo que decir, t más 2 segundos, y todo eso elevado al cuadrado. Realizando las simplificaciones del caso, h minúscula sería igual, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, y obtenemos que la altura es igual a 5 veces t más 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a analizar el movimiento de la segunda esfera. Entonces colocamos segunda esfera. Vamos a ver qué parámetros intervienen en el movimiento de la segunda esfera, de ir de A hacia B. Tenemos la velocidad inicial, primer parámetro, la altura, segundo parámetro, el tiempo transcurrido, t minúscula, tercer parámetro, y la gravedad que apunta hacia abajo, cuarto parámetro. Entonces, para la segunda esfera también vamos a aplicar la misma fórmula escalar, que es esta. Entonces, para la segunda esfera diremos que la altura recorrida es la misma altura h minúscula, colocamos h minúscula, es igual, la rapidez inicial para la segunda esfera es de 30 metros por segundo, entonces sería 30 por t, y como el movimiento es hacia abajo, es a favor de la aceleración de la gravedad, es un movimiento acelerado, utilizamos el signo más, un medio de la gravedad, en este caso es el dato de 10 metros por segundo al cuadrado, por 10 por el tiempo t minúscula elevado al cuadrado. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos que h minúscula, la altura recorrida por la segunda esfera, es igual, realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Entonces obtenemos que es igual a 30t, o 30 por t, más 5t al cuadrado. Muy bien. Y como podemos observar, estas dos alturas son iguales. Entonces, realizando la igualdad de dichas ecuaciones, lo vamos a hacer por acá. Diremos que 5 t más 2 elevado al cuadrado será igual a 30t, o 30 por t, más 5t al cuadrado. Muy bien. Como podemos observar, los coeficientes de todos los términos de esta ecuación tienen quinta. Simplificando, quinta de 5 es 1, quinta de 30 es 6 y quinta de 5 es 1. Muy bien. Este más t al cuadrado que está sumando en el primer miembro lo pasaremos a restar al segundo miembro. Entonces aquí en el primer miembro nos quedaría t más 2 elevado al cuadrado, y este t al cuadrado que tiene signo positivo pasará con signo negativo, menos t al cuadrado es igual a 6t. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, y esa diferencia de cuadrados se simplifica como el producto de la suma de sus bases por la diferencia de sus bases. Entonces, diremos lo siguiente: la suma de bases sería t más 2 más t, 2t más 2, por la diferencia de sus bases, t más 2 menos t, el t con el t se elimina y me queda 2, y eso es igual a 6t. Muy bien. Realizando las simplificaciones
respectivas, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 6t entre 2, eso me da 3t. Entonces me quedaría 2t más 2 es igual a 6t entre 2, eso me da 3t. Muy bien. Entonces, fácilmente diremos que el tiempo transcurrido t minúscula será igual, este 2t que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 3t menos 2t, eso me da t igual a 2 segundos. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es hallar a qué altura con respecto a Matilda se produjo el encuentro de estas esferas. Entonces nos están pidiendo hallar h minúscula. Entonces diremos que h minúscula será igual, y eso lo vamos a hallar en esta primera ecuación. Sería el producto de 5 por t minúscula, que vale 2, más 2, sumamos directamente y eso me da 4 elevado al cuadrado. Entonces, fácilmente diremos que la altura recorrida será igual a 5 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, y 16 por 5, eso me da 80 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio número 10. Y este nos dice: Pitagoritas se encuentra en un globo aerostático que asciende con una rapidez de 5 metros por segundo y suelta una esfera cuando se encuentra a una altura de 360 metros con respecto al nivel del suelo. Y nos están pidiendo hallar el tiempo que tarda la esfera en llegar al suelo, y nos están dando de dato que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo que Pitagoritas se encuentra viajando en un globo aerostático, y este globo aerostático, como podemos observar, se mueve verticalmente hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo. Y dice que Pitagoritas, cuando se encuentra a una altura de 360 metros con respecto al suelo, deja caer una esfera. Pero en este caso, jóvenes, como Pitagoritas está viajando en el globo aerostático con un movimiento vertical hacia arriba, la velocidad inicial de la esfera no va a ser 0, sino que la esfera va a adquirir la velocidad de ascenso del globo aerostático de 5 metros por segundo. Eso es por la inercia del movimiento. Si nos hubiesen dicho en el ejercicio que Pitagoritas lanza la esfera con una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba, entonces por inercia la velocidad inicial de la esfera sería la suma de la velocidad o la rapidez que lanzó Pitagoritas la esfera de 10 metros por segundo más la rapidez del globo aerostático, que es 5 metros por segundo. Eso significa que la velocidad inicial de dicha esfera hubiera sido de 15 metros por segundo. Y en caso contrario, si nos hubieran dicho que Pitagoritas lanza la esfera verticalmente hacia abajo con una velocidad o una rapidez de 10 metros por segundo, y como podemos observar, el globo aerostático asciende con una rapidez de 5 metros por segundo, entonces la velocidad inicial que adquiere la esfera por la inercia sería 10 menos 5, eso me da 5 metros por segundo. Entonces, jóvenes, ya saben cómo hallar la velocidad inicial cuando el sistema donde se encuentra el objeto en movimiento también está en movimiento. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, nos están pidiendo hallar el tiempo que tarda la esfera en llegar al suelo. Entonces, como
la esfera realiza un movimiento de subida hasta llegar a alcanzar su altura máxima, y en ese instante la velocidad de la esfera es cero, es decir, que en ese instante se detiene para luego realizar su recorrido de bajada hasta llegar a impactar con el suelo. Entonces, este es un movimiento tanto de subida como de bajada. Entonces, sería conveniente aplicar una de las ecuaciones vectoriales. Entonces, diremos, aplicando una de las ecuaciones vectoriales, entonces ahora vamos a ver cuáles de las tres ecuaciones vectoriales vamos a aplicar. Para eso vamos a analizar qué parámetros intervienen en dicho movimiento desde el punto A hasta el punto B. Y como podemos observar, el primer parámetro sería la velocidad inicial de 5 metros por segundo, primer parámetro, la gravedad, segundo parámetro, y la altura de 360 metros, ese sería nuestro tercer parámetro, y el cuarto parámetro sería el tiempo que transcurre para que la esfera llegue a impactar con el suelo. Entonces ahí están mis cuatro parámetros, y la ecuación vectorial que relaciona esos cuatro parámetros es la que dice lo siguiente: vector altura es igual al producto del vector velocidad inicial multiplicado por el tiempo, y como es una ecuación vectorial, siempre va más un medio del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. Y nosotros sabemos que el tiempo es una magnitud escalar. Ahora sí, reemplazando los valores en la ecuación, aplicando la ley de signos, nosotros sabemos que en el punto A es el punto de partida de la esfera. Entonces, a partir de ahí trazamos nuestro nivel de referencia horizontal, y como podemos observar, la altura de 360 metros está por debajo de dicho nivel de referencia, y nosotros sabemos por ley de signos que si la altura está por debajo de nuestro nivel de referencia, se reemplaza con signo negativo. Entonces sería una altura de menos 360 metros, y eso es igual a la velocidad inicial de la esfera, de la velocidad en el punto A, que es de 5 metros por segundo, y como la velocidad apunta hacia arriba, por la ley de signos nosotros sabemos que dicha velocidad es positiva. Entonces se reemplaza con el valor positivo de 5 por t, que es el tiempo transcurrido, más un medio del vector gravedad, y nosotros sabemos que el vector gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y nosotros sabemos si es que apunta hacia abajo, dicha gravedad se reemplaza con signo negativo. Entonces sería por menos 10 metros por segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Muy bien, realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5, y como podemos observar, los coeficientes de todos los términos de la ecuación tienen quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1, y quinta de 360, eso me da 72. Muy bien. Y como podemos observar, aquí reduciendo signo me quedaría más por menos un t al cuadrado. Entonces me quedaría menos t al cuadrado. Sería conveniente pasar todos los términos al primer miembro. Entonces diremos que este menos t al cuadrado pasaría al primer miembro como más t al cuadrado. Este más t pasará al primer miembro con signo cambiado. Sería menos t, y nos quedaría en el primer miembro menos 72. Muy bien. Y como todos los términos lo hemos pasado al primer miembro, en el segundo miembro quedará 0. Y como podemos observar, hemos obtenido un trinomio cuadrado.
Dicho trinomio cuadrado lo vamos a factorizar aplicando el método del aspa. Entonces nosotros sabemos que t al cuadrado se descompone como el producto de t por t, y 72 se descompone como el producto de 9 por 8. Como el término central es menos t, es negativo, entonces sería conveniente que sea menos 9 y más 8. Realizando el producto de menos 9 por más 8, eso me da menos 72. Realizando el producto en cruz, diremos lo siguiente: t por menos 9, menos 9t, y t por más 8, más 8t. Y menos 9t más 8t me da el menos t, que es el término central. Entonces diremos que está bien factorizado. Entonces los factores se toman de manera horizontal. Entonces diremos lo siguiente: tenemos el producto de los factores t menos 9 por el factor t más 8. Y ese producto es igual a 0. Entonces aquí tenemos dos posibilidades: que el factor t menos 9 sea igual a 0, o que el factor t más 8 sea igual a 0. Despejando t de la primera ecuación, obtenemos que el 9 que está restando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces obtenemos un tiempo de 9 segundos positivo. Y en la segunda ecuación, despejando t, el 8 que está sumando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, sería menos 8. Entonces nosotros sabemos que el tiempo no es negativo. Entonces la respuesta sería: el tiempo transcurrido para que la esfera llegue al suelo será de 9 segundos. Y es así de fácil. Jóvenes, si nos hubieran pedido hallar con qué velocidad impacta la esfera con el suelo, entonces tendríamos que aplicar una segunda ecuación vectorial, y la ecuación vectorial que nos permite hallar dicha velocidad de impacto es la siguiente, la que nos dice que vector velocidad final es igual al vector velocidad inicial. Entonces acá va siempre más el producto del vector gravedad por el tiempo transcurrido. Entonces nosotros sabemos que el vector velocidad final sería el siguiente: en el tramo AB sería velocidad de impacto en el punto B, entonces colocamos vector velocidad en el punto B, este es igual, y el vector velocidad inicial es la velocidad con la que parte la esfera en el punto A. Como es una velocidad de 5 metros por segundo y apunta hacia arriba, será positiva. Entonces lo reemplazamos como más 5 más la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por apuntar hacia abajo se reemplaza con signo negativo, menos 10 metros por segundo al cuadrado, y esto está multiplicado por el tiempo que lo acabamos de hallar, que vale 9 segundos. Finalmente diremos que la velocidad con la que impacta la esfera con el suelo sería, resolviendo la ley de signos, más por menos menos, 10 por 9 me da menos 90, y menos 90 más 5, eso es menos 85 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. La velocidad nos ha salido negativa por el hecho de que la esfera impacta con el suelo en su movimiento de bajada. Es decir, que la velocidad de impacto apunta hacia abajo. Es por eso que nos sale negativo. Y si nos hubiesen pedido hallar la rapidez de impacto, la rapidez sería de 85 metros por segundo. Nosotros sabemos que la rapidez es igual al módulo de la velocidad y siempre se da
de manera positiva. Y es así de fácil. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema de movimiento vertical de caída libre. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Y si fue así, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.